Conversar inmediatamente con Magín Díaz. El tema obligado es la reforma, toda esta incertidumbre, como decía María Elena. Sí, la reforma fiscal. Exacto. Y toda la incertidumbre que arrastra por las medidas de las que se habla. De manera más concreta, ¿tiene informaciones adicionales a la del borrador? Bueno, yo creo que hay que hablar. Bueno, primero, buenos días a todos, obviamente. Buenos días. En especial a las damas. Thank you. Oye, Pedro. Yo creo que hay algunas cosas que sabemos. El ministro de Hacienda también habló la semana pasada. ¿Y qué sabemos hasta ahora? Que el gobierno va a apuntar a una reforma más moderada que la propuesta del 2021. En el 2021 el gobierno apuntaba a una reforma de 2.5 a 3% del PIB. Esos son unos 200.000 millones de pesos a precios de ahora. Y ya varios funcionarios han dicho que la propuesta ahora va a estar entre 110 y 120.000 millones de pesos, que eso equivale más o menos a 1.5% del PIB. Entonces el gobierno, eso es un cambio importante, porque la reforma del 2021, la propuesta era ambiciosa, digamos, en términos de recaudación. O sea, viene con una propuesta más moderada. Ahora, eso es importante, tiene implicaciones. Eso no resuelve el problema fiscal. Y hay que estar claro en eso. ¿Por qué? Porque el gobierno lo dijo muy claro, el ministro la semana pasada, ya identificó un aumento de gasto de 110.000 millones de pesos que va a ser recurrente a partir de que la reforma sea aprobada. O sea, la reforma 110.000 y el gasto 110.000 antes de anunciar la reforma. Correcto. ¿Y qué pasa entonces con el déficit? Se queda igual. Igual. Y entonces la deuda podría seguir creciendo. Ay, entonces, ahora esa es una decisión política. Vámonos por una reforma más moderada, que sea más viable, políticamente o socialmente. Eso va a ser una buena señal para las calificadoras de riesgo. Pero si se gasta todo las recaudaciones adicionales, en un par de años tenemos que hacer otra reforma. O sea, ahora es una decisión política. No está escrito en piedra, vamos a esperar que salga la reforma, pero yo creo que ese es un mensaje importante. Ahora, ¿qué más dijo el ministro? Tenemos dos objetivos, que es aumentar el gasto, pero también bajar el déficit. Y eso lo hemos dicho aquí, son objetivos contrapuestos. Con una reforma de 1.5% del PIB, esos dos objetivos no se pueden cumplir. Ahora, ¿qué dijo el gobierno? Yo voy a hacer un sacrificio. ¿Qué sacrificio estoy haciendo? Estoy controlando el gasto, estoy planteando una reforma del Estado que ya inició, he reducido instituciones y una ley de responsabilidad fiscal. Ahora, eso está bien en términos microeconómicos, vamos a ser más eficientes, etcétera. Ahora, en términos macro, el gobierno dijo, voy a quitar instituciones, pero el tamaño del Estado no se va a reducir. O sea, más eficiencia en este caso no implica reducción del gasto. De hecho, el gasto lo que va a hacer es subir. Este año, el gasto presupuestado es de 19.5% del PIB. Si le sumamos el 1.5% que el gobierno dijo que va a aumentar en seguridad, transporte, salud, ayuntamiento, Banco Central y sector eléctrico, el gasto entonces ya va a 21% del PIB. Entonces, el gobierno está poniendo cosas, pero no cosas que van a reducir el déficit fiscal. El gobierno entiende que va a haber más eficiencia si fusionamos instituciones, pero la nómina no va a bajar el gasto público. Entonces, a nivel macro, para un macroeconomista no tiene relevancia. El problema del déficit y la deuda queda igual. Es una situación difícil. Tenemos 3 años hablando de esto. No hay soluciones fáciles. Yo creo que el gobierno se está decantando por algo que sea más viable, con el argumento de no puedo resolver en una reforma problemas que tienen décadas. Entonces, yo creo que se habla mucho de cuáles son los elementos. El ministro ha hablado de que hay que limitar las exenciones y los incentivos. Entonces ese elemento va. Pero yo creo que ya hay que esperar. Y si uno ve todos los informes que se han hecho en los últimos 15 años
de consultores externos, expertos. La recaudación grande está en el ITEVI. O sea, si aquí se quiere recaudar, hay que ampliar la base del ITEVI. O sea, no hay forma de hacer una reforma de 150 o 120 mil millones de pesos sin tocar el ITEVI. Y sabemos que no va a ser la tasa porque ya la tasa es alta. Entonces, bueno, hay que esperar. Tenemos esos elementos, pero el diablo después está en los detalles. Se ha planteado, a propósito del ITEVI, se ha planteado ampliar la base bajando la tasa, o sea, en vez de 18, 16, pero ampliando la base a la mayor parte de los productos que están ahora mismo. Bueno, eso podría ser correcto, dejaría... No da los números. Ampliar la base, eso es un eufemismo. Ampliar la base es subir la tasa. Exacto. El que paga 0 ahora pagaría 16 o 18. Entonces, siempre es subir la tasa. Si tú quitas leyes de incentivo, eso significa que lo que pagaba 0 de renta ahora va a pagar 25, 27 o la tasa que sea. Eso depende de cuánto quiera recaudar el gobierno. Hasta ahora, en la propuesta del 2021, se bajaba la tasa a 16 gradualmente. Primero a 17 y después a 16. Hasta ahora no sabemos. Yo creo que es mejor esperar, pero bajar la tasa depende de cuánto el gobierno quiera recaudar. Pero bajar a 10 o 12, eso no va a pasar. Doctor Magín Díaz, con relación a dos puntos que en el día de hoy, en su comentario, María Elena lo trató, el tema del IPI, que es el impuesto a la propiedad inmobiliaria, y el tema también que tiene que ver con el impuesto de circulación. Se están proponiendo unas fórmulas que van a afectar de manera muy fuerte a la clase media, saber si eso se está contemplando realmente y si eso va a sumarle, le va a proporcionar algunos ingresos importantes al gobierno. Mira, la base de un sistema tributario es el ITEVI y el impuesto sobre la renta. Y después hay impuestos que complementan el sistema. Y uno es el impuesto a los vehículos, que está aprobado desde el 2012. La verdad es que es bastante injusto que un Ferrari pague lo mismo que un Toyota. ¿De placa? Exacto. Derecho a circulación, de la placa se paga. Pero es que de arancel no pagan lo mismo. No. Bueno, y ahí está la penalidad ya. Sí. No, es que la primera placa se paga cuando tú importas. También. No, es el impuesto de circulación. También, yo sé lo que estoy hablando, pero estoy diciendo, ya tú has sido penalizado por tener ese vehículo de alta gama cuando tú lo traes en aranceles y en la primera placa. Sí. Entonces también en el impuesto anual de circulación tengo que ser penalizado. Sí, eso es lo que dicen las buenas prácticas. O sea, porque y con esa fórmula que dicen por encima de los $10,000 va a pagar el 1% del valor en el mercado de ese vehículo. Bueno, eso fue, estoy hablando de memoria, pero en el 2012 lo que se aprobó es que el pago anual que se hacía por el marbete, en vez de ser un monto fijo, que fuera por el valor del vehículo. Y eso sería un impuesto progresivo. El que tiene vehículo de lujo pagaría más. Ahora, eso está aprobado, eso es simplemente aplicarlo. Lo que pasa es que desde el año 2012. Danilo lo claro. Eso es la aplicación. Se te olvidó. Se olvidó, sí. Vamos a ver qué pasa con el impuesto a la propiedad inmobiliaria. En los países desarrollados, la recaudación promedio del IPI es 3% del PIB. Es un impuesto importante. En América Latina se recauda en promedio 1% del PIB. En República Dominicana la recaudación del IPI es 0.1% del PIB. Son como 3.500, 4.000 millones de pesos. O sea, es un impuesto que recauda muy poco. ¿Tú crees que está bajito? No, yo sí creo. Sí, yo creo que en este caso hay que hacer un plan a 10 años para llevar esa recaudación por lo menos al promedio. ¿Cómo llevarla? Porque la distorsión es muy grande. Si tú pones la valoración de las propiedades de un año a otro en lo que deben ser las valoraciones de mercado, mucha gente de clase media no va a poder pagar. Ahora, como país, no podemos recaudar de un impuesto que es importante en todo el mundo 0.1%. Claro. Ahora, si tú lo quieres recaudar mucho de un año a otro, vas a causar un problema serio. Entonces, ese es un impuesto que hay que mejorarlo
mejorar su diseño, mejorar la valoración con catastro, o si se le pasa eso a DGI, que sea DGI, pero no lo puedes hacer de un año a otro, como un Ferrari de 0 a 100. Ahí habría que hacer un plan a 10 años. El impuesto a las transacciones bancarias debe aumentarse porque están diciendo que ese que supuestamente era provisional en el 2003, que era de 0.15, lo llevarían a 0.75. No, en la propuesta del 2021, ese 1.5 por mil iba a pasar a 2.25 por mil. Ese es un impuesto distorsionador, malo, muy poco recomendado, pero que la mayoría de los países de América Latina lo tienen, porque es de fácil recaudación. Entonces, pero dificulta la bancarización. Sí, claro. Exacto. En el 2021 se iba a poner a subir, simplemente porque es fácil de recaudar, no hay que hacer gestión. Ahora, hasta ahora, en esta propuesta, la información que uno tiene es que no se está tomando en cuenta. O sea, Magín, un aumento, pero sí mantenerlo. Magín, a propósito del tema del IPI, mucha gente se me ha acercado con una queja que se sienten estafados por la DGI. Que estuviste ahí, me gustaría que arroje luz sobre esto. Tú vas a negociar un inmueble, tú buscas un tasador, tú buscas la tasación, dices, bueno, ese inmueble cuesta 3 millones de pesos. Y cuando tú vas a la DGI, entonces con el tema del traspaso, allí hay una tabla y dice, no, ese inmueble cuesta 5 millones. O sea, eso, tú puedes decir, bueno, hicieron un disfraz, cuesta 300,000 pesos más, pero 2 millones más, o 1,5 millones más puede costar una propiedad. O sea, ¿qué tú puedes decir? Bueno, y pasa con los vehículos también, estoy hablando de memoria, ya salí hace más de 4 años de DGI, pero la DGI no hace eso de manera arbitraria. La DGI usa parámetros, los parámetros de catastro, los parámetros de cómo se han vendido las propiedades alrededor, o sea, no es... Oye, entonces el tasador... no es algo arbitrario. Ahora, lo que puede hacer esa persona es, va a catastro, consigue una tasación, y esa tasación está jerárquicamente, la DGI tiene que usarla. Cuando un contribuyente, un dueño de una propiedad, pero mira, eso no lo dice. va eso no lo a dice DGI, nadie. A todo el mundo le aplican la con cosa. la valoración de catastro oficial, esa es la que tiene que adoptar. La última, ¿ha habido algún momento Me siento presionado en la historia de la cuestión de los impuestos y de los cambios y de etcétera, una situación como la de ahora, que el sector industrial en sentido general se ha quejado y ha dicho de todo, etcétera, y no nos han consultado y esto no puede ser, de la manera más violenta que yo he visto? Bueno, siempre las reformas son un choque de intereses. Ahora, ¿qué pasa en el sector industrial? El sector industrial tiene su ley, que es la de Proindustria, régimen de innovación y competitividad industrial, y eso es lo más parecido a una ley diseñada siguiendo las mejores prácticas. Porque eso no es una ley que se perdona el impuesto sobre la renta, no. Es depreciación acelerada, eso no implica que el Estado pierde, sino un costo financiero. O sea, los organismos en general no les gustan las leyes que te perdonan el impuesto sobre la renta, te lo borran, no. Pero ese tipo de ley como de Proindustria se enmarca en las mejores prácticas y ellos dicen, bueno, no vayas a quitar la ley que se parece a las mejores prácticas. El IPI representa para el gobierno actual aproximadamente 6,000 millones de pesos. Me acota Rafael Paz, te manda un saludo, que el 70% de ese impuesto lo pagamos los capitaleños. ¿En qué medida ese aumento pudiera afectar la dinámica en el Distrito Nacional, sector empresarial, clase media? Mira, como yo dije, no sé, en la propuesta del 2021 se iba a poner una tasa intermedia de 0.5 y bajar el mínimo exento para empezar a cobrar desde antes. Ahora el mínimo exento es como 9 o 10 millones de pesos. Casi 10. Mi opinión es que con el IPI hay que hacer un plan a 10 o 15 años. Porque si tú lo llevas a lo que se debe pagar, va a ser demasiado grande el shock. Ahora, no solo con el IPI, o sea, esto va a doler. O sea, es un aumento de impuestos porque el gobierno tiene una deuda de 60% del PIB, que son 75,000 millones de dólares. Los intereses se están comiendo el presupuesto. Los intereses son 4% del PIB, igual que educación. La inversión pública está bajita.
Parezco casi prácticamente inexistente. Entonces, ahora, cuidado, Magín. No te he interrumpido porque vas bien. Bueno, ¿qué queremos? Si queremos el Estado de este tamaño, que eso no lo decide yo, el Estado lo decide la clase política. La clase política desde hace tiempo ha dicho, el Estado tiene que ser más de 20% del PIB. Entonces eso implica que todos vamos a tener que pagar más impuestos. Bueno, pues muchas gracias, Magín, muchas gracias. Cambio y fuera.